¿Qué pasa, profe de idiomas capitalista? Pues mira, oye, hoy vamos a empezar aquí una nueva sección. Me voy a inventar una cosa nueva. Y es que en lugar de hablar yo pues siempre de lo mismo, lo que voy a hacer va a ser raptar a profesoras o profesores de mi tribu. Y van a ser ellos los que, pues en una especie de debate o de coloquio, pues oye, van a hablar pues de cuestiones que creo que son lo suficientemente amplias para que interesen tanto a profesores novatos como profesores que ya tengáis un negocio, que ya tengáis esto un poquito más adelantado. Y el tema que vamos a tratar hoy es un clásico y es el primer estudiante, ya sea online, ya sea presencial, ya sea lo hayamos obtenido de plataformas, antiguos ex estudiantes, ya a partir de redes sociales, lo que sea. Pero bueno, antes de empezar a meternos aquí en el trapo del primer estudiante, vamos a presentar a las dos raptadas, las dos profesoras raptadas que hemos conseguido para hoy para hablar de este primer estudiante. Nada, chicas, ¿quién sois brevemente? Tipo de clase, negocio, tipo de estudiante y adelante. Vale, Eva, ¿sí? Vale, pues empiezo yo. Bueno, yo soy Eva y mi proyecto se llama Spanish al Natural y soy profesora de español online especializada en conversación y me gusta decir pues que mis estudiantes son personas que tienen mente inquieta, ¿no? Porque son personas que normalmente buscan una manera de aprender español diferente, no convencional, y como yo estoy focalizada en la conversación, pues tratamos, lo que hacemos es sobre todo debatir, cuestionar, reflexionar sobre temas tanto del día a día como de la sociedad y como de nuestro propio autoconocimiento. Mis alumnos suelen ser, bueno, son adultos todos y más o menos tienen una edad entre 35, 40 hasta 70 años. Me he dado cuenta que muchas personas que llegan a mí están en un momento de cambio en su vida y ese cambio muchas veces es el proceso o la jubilación en sí. Y bueno, ¿qué más? Pues decir que mi proyecto Spanish and Natural sobre todo tiene tres pilares que son mis pasiones y es lo que yo ofrezco a través de mis clases, que son los viajes, que para mí es tanto, pues yo viajo durante muchos meses al año, estoy por ahí viajando y eso es algo que conecta con mis estudiantes y a través de yo poder viajar con ellos y sus propias experiencias. Y luego, por otro lado, es la naturaleza, la vida rural, que es algo que me apasiona. Y por último, el autoconocimiento. Entonces, en todas mis clases siempre hay ese toque, ¿no? de desarrollo personal o de autoconocimiento. Más Ujú. o menos esa es mi presentación. bueno, que súper interesante la parte del autoconocimiento, ¿no? Sí. Bueno, eso pasa también por mis clases un poco porque yo doy clases, soy profe online también y sobre todo para estudiantes italianos que tienen exámenes de la universidad principalmente o que tienen que examinarse del DELE por algún motivo. Pero muchas veces le da miedo, tienen sus cosas, entonces un poco de coaching por ahí tiene que pasar. Y mi proyecto se llama Cafetito Español y porque me gusta la idea, sí que son exámenes, pero pasarlo bien como cuando se toma un café juntos, ¿no? Un poco más ligero de lo Mm. que puede ser la gramática. Y me pueden encontrar en mi página web www.cafetitoespañol.it porque está dirigido, se dirige esencialmente a italianos. Mm. Y muy gramanacillo por obligación, porque es el tipo de trabajo, pero algún adulto se pasa por aquí también para hablar. Normalmente son gente que trabaja y necesita el español no para exámenes, sino para sobrevivir o a sus estudiantes, porque ahora en Italia muchos estudiantes son hispanohablantes y los profes quieren saber qué dicen sus estudiantes a sus espaldas Ya. o jubilados que van a mudarse, por ejemplo, a Santo Domingo o por ahí. Entonces, un poco una mezcla. Bien, oye, veo que las cosas van diferentes. Pasa aquí algo interesante. Vamos a meternos un poco, a recuperar tiempo atrás, vamos hacia atrás y vamos a acordarnos de nuestro primer estudiante. ¿Dónde estabais? ¿En qué situación estabais cuando conseguisteis ser el primer estudiante? ¿Qué sabíais? ¿Qué no sabíais? ¿Ya habías hecho algún tipo de curso de formación? ¿Fue por plataformas? ¿Cómo fue ese primer contacto con el primer estudiante?
Vale, bueno, pues sigo yo, si te parece bien, Sabrina. Pues yo, mi primer estudiante fue hace 5 años, era justo después de la pandemia, en el 2021, y yo estaba en un momento mío de cambios, de reinvención profesional. Yo anteriormente me dedicaba, coordinaba proyectos de cooperación en ONGs y entonces había decidido como dejar esa profesión totalmente porque quería un estilo de vida diferente, ¿no? Al que me llevaba mi profesión. Y entonces en esos momentos de pérdida que muchas veces tenemos en la vida, ¿no? Estaba ahí como queriendo hacer la vida que yo deseaba, que era vivir en el campo. Y claro, decidí tomar esa decisión de irme al campo y era como, bueno, ¿y ahora de qué voy a trabajar, ¿no? Si aquí no hay trabajo. Y pues fueron cosas estas de la vida de que una amiga me dijo, pues Eva, tú hablas inglés, tienes experiencia dando clases, porque es verdad que en mi antigua profesión también impartía talleres de muchas cosas y también cursos de español o de inglés, depende del país donde estaba. Y me dio como esta idea que me hizo, se fue como esa semillita, ¿no? Y entonces a partir de ahí es cuando dije, ay, pues voy a probar a esto que me resuena y me apetece mucho. Y yo empecé poniendo carteles, los típicos Mm. anuncios que pones por el pueblo. Era un pueblo, pero como yo vivo, bueno, en la provincia de Alicante, pues hay algún que otro extranjero por ahí, ¿no? Sobre todo europeos. Y empecé a poner los típicos carteles de en el ayuntamiento, en la Casa de la Cultura, en todo esto. Y así es como me llegó. Así que yo estaba en un momento de reinvención y es como que esto me llegó casi sin yo esperarlo. Esa es la realidad. Pero para mí fue un descubrimiento que, bueno, luego igual hablamos más, pero que me impactó, me encanta. Esto que has comentado, Eva, pasa muchas veces con muchos profesores. Cuando yo he hecho ya entrevistas, ¿no? De, bueno, Mm, ¿cómo empezaste en esto, no? Pues joder, me pilló un momento de cambio en mi vida. Por alguna razón se cruzó, digamos, el hambre con la necesidad, pasó ahí algo y dije, joder, pues ahora voy con esto, ¿no? Y lo del marketing de guerrillas, de los cartelitos, es que, jo, es que esto la gente, la verdad es que lo obvia mucho, ¿no? Porque como somos online y tal, pero la verdad es que todos empezamos con esto. Yo ahora mismo que estoy consiguiendo mis primeros alumnos, ¿no? Para esto de las inversiones, también he hecho marketing de guerrillas, ¿no? De ir enganchando cartelitos por la ciudad. Sobre todo cuando es algo tan local, en un sitio tan local, pues es como algo que funciona fantásticamente bien. Sabrina, dale, venga, tu primer estudiante, ¿cómo fue? Ay, casualidad, totalmente. También yo estaba ahí pensando cambiar cosas, porque yo trabajaba en un supermercado en aquel entonces, uno de mis miles de trabajos, pero estaba trabajando en supermercado y ya no podía más de ese trabajo. Y estaba pensando, pero yo, ¿qué sé hacer, no? ¿Qué sé hacer yo? ¿Qué me sale bien, etcétera? Cuando era más joven aún, daba clases de italiano a niñas de Santo Domingo. Santo Domingo pasa mucho por mi vida. Y bueno, enseñarse y español lo sé bastante, pero nunca había combinado las dos cosas. Mientras estaba pensando esto, en la página fue Facebook del pueblo, porque cada pueblo, bueno, si eres de San Daniel, una chica publicó, estoy buscando clases de español. Yo, pues bien, vamos a ver, ¿por qué O no? sea, tú ya fuiste a por la demanda directamente. No, yo estaba en el grupo WhatsApp del pueblo, donde ponen las 7 del domingo tenéis la fiesta de la Sagrada Madre, yo qué sé, Mm. a quien ha aparcado en la plaza donde no se puede, ¿no? Ponen de todo. Y una chica puso nada, esta su búsqueda. He dicho, bueno, le escribí. ¿Qué más da, no? Intento. Bueno, vamos a tomarnos un café, vamos a ver qué necesitas tú. Si te gusta mi método, que ni tenía uno, o sea, lo que tenía con las niñas de Santo Domingo para enseñar italiano. Pero, o sea, bueno, vamos a ver qué necesita. Tomamos un café, pagó ella perfectamente. Y mientras hablábamos a ver qué le interesaba, qué necesitaba y tal, y empezamos de inmediato. Lo crucé con mis horarios del trabajo porque tenía turnos y la verdad que me sirvió un montón porque muchas cosas pensaba saberlas, pero no sabía cómo explicarlas y algunas no las sabía, ¿no? Entonces Mm. me puse a estudiar español mucho más intensamente
para explicárselo a ella. Y de ahí empezó todo, porque ella me dijo, ¿por qué no te apuntas a Super Prof y yo qué sé? Porque Ah, evidentemente el examen le fue muy bien y fue mi primer estudiante, estudiante de universidad, estudiante que tenía un examen de gramática y ahí empezó todo, ¿no? Y me pasó sus amigas y los papelitos en los bares los puse mucho después. La cosa claro, empezó a ir bien y yo me despedí del trabajo donde estaba. Y cuando creé el mini despacho en el que vivo, realmente tenía el ordenador, había empezado y era principios de noviembre del 2019. O Ujú. sea que de ahí a nada iba a empezar la pandemia y yo sabía usar Zoom, sabía usar Skype por pura casualidad y todo el mundo necesitaba clases y así empezó. Mm. Veo, siguiendo el itinerario que me has comentado, es como esto encaja, es que son todos siempre la misma situación. Es redes sociales o WhatsApp, lo que sea, ¿vale? Que te colocan ahí, tú ves una oferta, lo que sea. Luego haces un primer contacto con una persona. Esto del café, el cafetito es como una reunión exploratoria, que esto es lo que hacemos los profes, ¿no? Online, de decir, vamos a. Normalmente tiene la etiqueta de clase de prueba, ¿no? Que clase de prueba no es más que una reunión exploratoria, o debería ser una reunión en la que tú das una muestra de tu clase, pero tú al mismo tiempo lo que haces es sacar un poco de información del estudiante para ver si te encaja o no te encaja. Luego pasó el boca a boca, que se lo pasaste a sus amigas, ¿vale? Que así es como la primera técnica, digamos, de marketing, que es habla de tus amigas de mí, papá, y te van llegando. Y luego finalmente la ventaja competitiva, ¿no? Es decir, hay un momento en el que la suerte llama a tu puerta y te llamó a la puerta, pues como a mí también me pasó cuando hubo la pandemia, que de repente pues el mundo digital de la enseñanza pues explotó y a nosotros ya no nos pilló en calzoncillos, nos pilló ya directamente pues ya sabiendo cómo manejar el Zoom, ya sabiendo cómo manejar todo el resto, ¿no? Siempre digo que te tiene que pillar trabajando esto, ¿eh? Pero bueno, bien, oye, me encaja mucho lo que decís. Ya se hablado un poquito, Sabrina, de la primera clase, pero vamos a ahondar un poquito cómo fue esta primera clase que tuvisteis, supongo que sensaciones, nervios, expectativas. Yo me acuerdo que la mía, la primera fue en una ONG, daba clases con una compañera que ya llevaba mucho tiempo dando clases allí con el grupito de recién llegados y de repente en mitad de la clase dicen, me tengo que ir. Y digo, pues si todavía queda media hora. Bueno, ocúpate tú, Sergio, de la clase. Y claro, me acuerdo que ahí es cuando realmente ya sí que aprendí, ¿no? Ya había hecho algunas prácticas por ahí con los cursos y tal, pero ahí es cuando, oye, te lanzas. Pero bueno, ¿cómo fue vuestra primera clase? De pánico, porque fue primera clase y presencial en mi casa, con lo cual ya me sentía invadida, como no, esta gente que viene a mi casa no estaba preparada en eso. Y no sabía bien con qué empezar, porque me había dicho que necesitaba, pero exactamente no. Entonces la primera clase fue, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué sabes? Porque habíamos hablado un poco en el café, por eso cafecito español también, ¿no? Pero a ver cómo la podía ayudar realmente no. Entonces, ella enseñándome mm, modelos de exámenes y que había hecho y que no entendía por qué no aprobaba y yo dándome cuenta de lo que estaba pasando y explicándole con otros ejemplos. En un principio no expliqué nada, le daba ejemplos de las mismas frases o de los mismos textos que tenía ahí. Bueno, esto no es así, porque imagínate esta otra situación con otro ejemplo, igual, donde tenía que poner la misma cosa. Y entonces ahí un poco tanteando. Pero te lo juro que la hora terminó, de vez en cuando miraba la hora. ¿Dura mucho esto? Va a tardar mucho para terminar? Porque, y si después me saca algo que no me sé, pero no Lo pasa tuyo nada. fue, quiero terminarla cuanto antes, por favor, que se termine ya la clase. Sí, la verdad que sí, pero al final duró lo que tenía que durar. Estaba, bueno, empapada, pero de sudor, pero fue bien. No me preguntó nada que no supiese y la verdad, crecimos juntas. Como Mm. primera estudiante tuve solo ella y me quedé con ella porque quería manejarlo bien, ver cómo funcionaba. Fue duro, ¿eh? La primera fue dura. De nervios como cuando yo tenía exámenes.
Me gusta el temor ese que tenemos de, jo, y si me pregunta algo que no sé, ¿cómo reacciono? Pues luego Luego aprendes eso que ya pasa, ¿eh? Después pasa. luego pasa y no es tan grave. Es decir, pues mira, no estoy seguro de lo que me acabas de decir, lo miro en casa y al día siguiente te lo digo. O sea, la cosa más natural del mundo. Eva, tu primera clase, ¿cómo fue? Sí, yo mi primera clase, pues bueno, los nervios por supuesto también estaban, ¿no? Al ser online, yo creo que te permite un poco más, pues, disimular, ¿no? Esos nervios, porque si estás nerviosa, pues mueves las manos aquí debajo, que Mm. nadie te ve, ¿no? Al final creo que ayuda. Sí que tenía nervios, pero fue mejor de lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque este chico, Jack, la verdad no tenía casi ni idea de español. Yo no sabía ni qué nivel tenía. Entonces me encontré con una persona con la que era, aunque ahora me gustan más que sea de nivel intermedio, pero muy fácil, ¿no? Porque cuando no saben casi nada es que simplemente, yo siempre en las primeras clases lo que hago es romper el hielo, pues nos conocemos, nos presentamos, hablamos de los hobbies. Entonces, solamente en esa presentación, como íbamos tan lento, porque su español pues era muy, muy básico, pues, ¿sabes? No me sentí como, "Oh, madre mía, no sé qué contestarle o no sé qué decir". De hecho, tuve que usar el inglés bastante porque no entendía casi nada. Yo intento no usarlo, casi nunca, pero tuve que usarlo bastante. Entonces, en ese sentido, fue mejor de lo que yo pensaba, pero por supuesto también ahora si miro hacia atrás me doy cuenta pues que fue una clase, ¿no? Que dejaba mucho que desear en cuanto a calidad, ¿no? Pero bueno, yo lo que me di cuenta también es que yo estaba nerviosa, pero él estaba más nervioso que yo. Y además yo juego a favor porque es mi idioma y él está hablando en un idioma que no es el suyo. Entonces eso también me hizo como, "Ah, vale, Eva, tú estás nerviosa, pero él está más, ¿no?". Y al final eso me hizo relajarme. Pero sí, me ayudó bastante a perder ese miedo inicial. Me gusta esa sobrecompensación que hacemos, ¿no? De, jo, yo tengo miedo, pero él seguro que estará todavía más cagado que yo, o ya verás tú. Entonces, claro, ahí te envalentonas, ¿no? Y es una buena forma, digamos, de mantener el equilibrio. Am, vamos a hablar de lecciones. Venga, gente que nos esté escuchando y que todavía no haya dado clases o esté a punto de conseguir el primer estudiante. Si hoy volvieses a empezar desde el principio con todo lo que sabéis ahora, ¿qué haríais diferente para conseguir a este primer estudiante? Mm. Bueno, si quieres, yo la verdad es que creo que como lo hice fue perfecto porque era tan, a veces creo que la ignorancia ayuda y como tenía tan pocas expectativas y era como tan, no me había llegado ni a dar ese miedo de que nos pasa a muchos del síndrome del impostor, ¿no? En ese momento. Después sí que lo he tenido, ¿eh? Pero en ese momento ni siquiera. Era tan en mi mundo de, claro, yo soy española, pues yo puedo enseñar español, que creo que esa ignorancia fue mi mejor aliada en ese momento. Pero bueno, por no decir que el consejo como que sean ignorantes en ese sentido, creo que lo que hubiera hecho diferente es formarme quizás un poquito más en incluso ver más vídeos de YouTube o vídeos o podcasts, ¿no? De cómo encontrar tu primer alumno y también quizás pedir ayuda, ¿no? O pues a un profesional o como tú puedes hacer, Sergio, o como otros, ¿no? De que me orientasen un poco, porque la verdad me llegó ese alumno porque me tenía que llegar, pero mi estrategia no fue, creo yo, como muy elaborada ni muy buena. Entonces, quizás eh, formarme un poquito más o tener un mayor conocimiento, aunque como vuelvo a decir, mi ignorancia fue mi gran aliada también. Mm. ¿Tu caso, Sabrina? A ver, a mí también me llegó por casualidad y yo tenía ahí la duda, ¿no? Podría enseñar, pero no sé si lo sé hacer, con lo cual era una prueba. Y si no me hubiera pasado, probablemente no lo habría buscado, porque era todavía ahí en el aire la cosa. Lo que sí que haría hoy sería mirar en el pueblo y los pueblos alrededor, porque aquí existe algo que se llama la Universidad de la Tercera Edad, Mm. Ujú. donde realmente no van los viejitos, ¿eh? Va todo el mundo. Me han llegado estudiantes de ahí para ver qué hacen, quién va y si alguien está interesado a hacer algo más de lo que le dan ahí.
Luego me pensaría mejor a quién diablo quiero dar clase, porque no sabía por dónde empezar, porque no sabía si quería y sabía enseñar. Pero presentarme a quién, con qué competencias, ¿no? Oye, enseño español. Mm, vale, ¿a quién? ¿No? Eso no lo tenía claro y creo que me apoyaría alguien para tener más claro dónde dirigirme. Si no era un cambiar estudiantes en un principio, 13 Mm, años, 14 años, 90 años, exámenes, coloquial, no. Era un lío y trabajaba muchísimo para tener las ideas aún más liadas yo. Eso mm. sí. Veo que las dos apuntáis una cosa importante, que es la formación, tanto a la hora de dar clase como profesor, como a la hora de buscar alumnos y todo lo que trabajamos en la tribu. Me gusta lo que has comentado tú, Eva, ¿no? Del síndrome de impostor, que no lo tuviste al principio, ¿no? Y cómo muchas veces eso igual te salvó. Lo digo porque es como un dolor de cabeza que veo un montón en profesores, ¿no? De me estoy metiendo en un sitio que no es el mío. Esto se llama intrusismo laboral, que sí que la gente nos escucha en este podcast, ya os digo yo que me imagino que lo de intrusismo laboral lo tendrá un poco cogido un poquito pues, con más cuidado, ¿no? Pero es que hay ciertos profesores que esto de que tú te metas en su jardín haciendo lo suyo, pues le molesta un montón, ¿no? Yo siempre digo que tú te metes un poquito y cuando ves que te metes un poquito y si te metes bien te das cuenta de que necesitas formación y joder, yo de esto no voy a poder vivir y ahí es cuando te empiezas a formar, pero lo veo mucho más lógico meterse un poquito, ver qué necesitas, qué formación necesitas, que no meterse, comerte la formación típica arreglada que te ha comentado, que es lo más importante, y ya luego a ver lo que te encuentras, ¿no? Yo siempre soy de los que cree que primero ves la necesidad y luego cubres la necesidad, y no al revés. Eh, ahora que veo esto, me ha salido una pregunta de un email que voy a escribir hace poco. No sé si ya lo he lanzado, pero es, ¿qué creéis que es más difícil? ¿Conseguir el primer alumno o conseguir los siguientes alumnos? Hmm. Lo Bueno, digo porque hay profesores que tienen dificultad en encontrar el primero y luego hay un montonazo de profesores que o sea, tienen dificultades en generar a la nueva clientela. sí. Yo en mi caso fue más difícil el primero, porque desde este momento que os digo que puse los anuncios y lo dejé ahí, esa fue mi única estrategia, pasaron como 2 meses hasta que me llegó un alumno. Yo ya no Fíjate. sabía nada de plataformas, no sabía nada, o sea que no hice nada más. Y es verdad que luego el resto de alumnos me llegaron de una manera mucho más fácil, pues ya a través de Facebook, que antes a mí por lo menos me funcionaba, ahora no me funciona lo de poner Facebook sin publicidad, digo orgánico. Luego a través de plataformas también. Entonces, para mí fue más ese primer alumno, pero es verdad que tampoco es súper fácil seguir consiguiendo alumnos, ¿no? Que también es algo que por eso yo creo que todos estamos también en la tribu, ¿no? Pues como para decir, a ver, ¿cómo se hace esto o cómo lo hago de no morir en el intento y conseguir más alumnos? Pero para mí, mi caso concreto, el primero fue como más difícil. Ujú. Interesante. ¿En tu caso, Sabrina? Exactamente el contrario, ¿no? Porque como el No. primero llegó así y ni lo estaba buscando, y luego me di cuenta que realmente había señales por todas partes de alguien que buscaba cosas por aquí y por ahí, solo que yo no los veía. En el momento en el que vas buscándolos tú, dices, sí, y ahora no es uno suelto por ahí que va a dar Mm, clase. Ahora quiero algo un poco más, si me meto dentro de la cosa, no tiene que ser uno cada cuando cae del cielo, ¿no? Entonces, ah, lo, me metí en esa cosa por otro lado. Entonces ahí sí empecé con las plataformas, bueno, con las cacaformas, pero era ja. una buena temporada. La suerte, la suerte. Pero sí, realmente el primero, pues buscas por ahí, ¿no? Una plataforma, en los anuncios, los chicos o las personas también dicen, busco clase, como nosotros ponemos, te doy clase. Sí. Ellos también, estoy buscando. Entonces, el primero, de alguna forma, por aquí lo podía encontrar. Los siguientes, igual no de la misma forma, porque iba también afinándome. Bueno, el primero sí me ha gustado, lo quiero igual. ¿Dónde lo encuentro? En su propia universidad. Y me pongo con un cartel así y le digo, mírame, aquí estoy. No suena tan bien, ¿no? Mm. Entonces, el otro lado.
O sea, que a mí también me pasó lo mismo como tú, Sabrina. Lo tuyo, Eva, es algo diferente. Sí, creo que es la excepción, que es regla. Pero la regla es que los primeros alumnos se encuentran de suerte. O sea, es como, es suerte, ya sea porque ves un anuncio que te aumentan por ahí, ya porque te abres la plataforma y te llega alguien que no sabe. Pero el problema que tienen muchos profesores es que llevan años y años basándose en este sistema de la suerte, de decir, pues yo no sé qué hago que de alguna forma me llegan alumnos. Y a veces pues hay etapas en tu vida en las que esa suerte funciona muy bien y hay otras etapas en tu vida en la que pues no te llegan alumnos. Y claro, como tú no puedas manipular la variable de cómo conseguir alumnos, no puedes meter mano ahí de una forma, digamos, proactiva de yo voy a hacer esta acción para intentar ser más visible, ahí ya la has cagado porque los primeros alumnos están muy bien, pero para vivir de esto necesitas una cantidad de alumnos pues mucho más amplia que yo nunca dejaría a la mano de la suerte. Para ir terminando esto, ronda rápida, en una frase, ¿qué significa para vosotras haber conseguido ese primer alumno y cómo toda esa experiencia que tuvisteis, que nos habéis comentado, os está ayudando actualmente en vuestro negocio? Vale, pues para mí ese primer alumno lo que me hizo es creer en mí, ¿no? Creer en mí y en saber que tenía cosas que aportar a los demás. Y fue sobre todo esa pequeña prueba de que otra vida es posible y de que sí podía tener el estilo de vida que deseaba. Ujú. Sí, yo diría Mm, casi lo mismo. O sea, el primer alumno o alumna, en mi caso, marcó un cambio, un antes y un después. Sí lo puedo hacer, no es lo que pensaba, puedo hacer lo que quiero, lo sé hacer. Y hay gente que se fía, hay gente que confía en mí, más que yo misma, ¿no? Y, y lo mismo que aprendí y que sí me sigue es, esto puede mejorar. O sea que puedes mejorar tú la forma en lo que haces, todo lo que haces, el tipo de estudiante que encuentras, eso puede mejorar. Lo que, si pienso en aquel día, se me queda esta frase, eso puede mejorar en en todos sus mm, matices. mm. Habéis apuntado la idea clave, ¿no? De que cuando conseguisteis el primer alumno, os disteis cuenta de que no erais, entre comillas, tontas, ¿no? De que, joder, yo por Sí. mí mismo me puedo valer, ¿no? Es decir, existe una vida allí fuera que no me han contado de que yo, pues a partir de mi esfuerzo y de mi acción, pues oye, puedo generar clientes, puedo encontrar a gente que me vaya a pagar, que no todo se termina en un empleo. Pues chicas, muchas gracias por pasaros por este primer episodio. No sé cómo voy a titular la sección, igual azotando a la tribu o algo así, pero no sé, es como, Ujú. pues bueno, un debate entre dos, máximo tres profesores de la tribu, en la que vamos a hablar siempre pues de uno de estos temas, no general, los que tanto puede aportar pues un profesor más experto con uno más novato. Muchísimas gracias por pasaros por aquí, oye, que os vaya muy bien. Nos vemos esta tarde que tenemos mentoría. Venga, chicas, chao, chao, Adiós, adiós. gracias. Chao, chao, chao.